lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Puede tomar el pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos la copa. ¿Quiere cerrar sus ojos un minuto? No había forma en que el hombre pudiera alcanzar la salvación, la redención y poder pagar por sus pecados. La única forma es que Dios ofreciera a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y fue Jesús a la cruz del Calvario a entregar su cuerpo, su sangre, y poder decir desde la cruz: consumado es. Todo está pagado. El precio por el pecado ha sido pagado. Y ahora tú y yo podemos venir delante de la presencia del Dios, de Dios. Podemos acercarnos ante el trono de la gracia, gracias a ese sacrificio tan maravilloso. Y hoy tú y yo podemos tener vida y vida en abundancia. Y ahora tú y yo podemos tener vida eterna. Y ahora tú y yo podemos disfrutar de sus bendiciones. Ahora tú y yo podemos disfrutar de su amor. Ahora tú y yo podemos disfrutar de su perdón. Ahora tú y yo podemos disfrutar de que esa sangre ha sido derramada por mí. Me dio un valor, me dio un precio muy alto que nada ni nadie puede quitármelo. Porque dice la palabra que tú y yo no fuimos comprados con sangre de carneros ni de machos cabríos, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te adoramos y te brindamos esta ofrenda de palmas, Dios, de aplausos, porque tú lo mereces, Dios, tú lo mereces, Dios. Vamos, dígale Dios, gracias, 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 gracias. Te adoramos, Dios, te adoramos. Muchas gracias, Dios. Amén y amén. ¿Por qué no sale y saluda a alguien y dígale estas palabras? Tú y yo somos perdonados. Dígale, somos perdonados. Amén. Somos perdonados. Gracias. Sí, gracias, Dios. Gracias, Dios. ¿Listos? Agradecemos a Dios su infinita bondad. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí esta mañana. Bienvenidos a Kislev. Amén. Un lugar donde la gracia nos transforma. Todos los días. Amén.
Agradecemos a Dios por cada uno de ustedes. Todos somos de casa, nos da gusto verles, saludarles. Y hoy quiero terminar esta serie de la fe que conquista. Hemos estado hablando en el libro de Josué de lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel, de ir a conquistar la tierra que les había prometido. Dios les había dicho: esta tierra es de ustedes, solamente hay que ir a poseerla, a tomarla. Pero para eso tenía que enfrentarse a unas situaciones, circunstancias, enemigos que eran mucho mayores que ellos, más sangrientos que ellos, más sanguinarios que ellos. Amén, con mejores armamentos, con mejores estrategias. Pero cuando Dios está con alguien, no hay forma de que perdamos. Cuando Dios está con nosotros, no hay forma de que perdamos. Aunque no diga amén. Amén. No hay forma de que tú y yo podamos perder, aunque a veces aparentemente nos fue mal, decimos. Pero Dios siempre cambia las cosas malas para bien. Y siempre Dios permitirá que volvamos a tener lo que un día se nos quitó. Y a veces hasta 7 veces más, porque es una ley. Y el enemigo no sabe, pero piensa que va ganando. Cuando se dio cuenta que una vez más volvió a perder la batalla. Amén. Y este libro de Josué, en el capítulo 10, donde quiero hablar en esta mañana, es impresionante el capítulo 10, porque Josué hace algo, le puse como tema: la fe de conquista no tiene límites. Amén. Porque Josué hace algo, o sea, si ya era como dice ahí un programa de televisión, difícil de creer que el mar se abra, el Jordán se abriera, y luego que los muros de Jericó se cayeran. Ya qué más puede pedir uno, qué más puedes decir, qué puedes pensar, decir, bueno, y ahora qué más me falta de ver, qué más puedo ver. A veces uno dice, bueno, ya vi cómo Dios sanó de cáncer, cómo Dios me ha contestado, qué más puedo pedir, qué más puede pasar. Pero cuando tenemos una fe de conquista, no hay límites. No te limita a decir, bueno, lo va a volver a hacer Dios. Pero quiero leer un versículo, a ver si lo pone Ruti. Ay, espérame, porque Pepe 10:14, por favor, Ruti. Cuando ya uno ve que el mar se abre, que los muros se caen, dices, ¿qué más puedo ver? ¿Qué más falta por ver? Amén. Cuando hemos visto un milagro extraordinario, portentoso, poderoso, dices, ¿qué más puedo ver? Yo he visto manos crecer, he visto hernias desaparecer, he visto milagros increíbles. Y uno dice, ¿qué más puedes ver? ¿Qué más puedes pedir? Pero mire, versículo 14, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él. Pero mire lo que dice este versículo: habiendo atendido Jehová la voz de un hombre. Habiendo atendido Jehová la voz de un hombre. Te pregunto, ¿crees que Dios pueda atender a tu voz? ¿Crees que Dios pueda atender a lo que tú le pides a Dios? Ahora, ¿por qué no nos atrevemos a tener una fe de conquista que no tenga límites? El capítulo 10 se lo voy a resumir rápidamente. El capítulo 10 habla de una guerra que está enfrentando el pueblo de Israel. Es más, a Josué lo invitan, le dicen, ven a Gabaón, porque
hay 5 reyes que se reunieron contra nosotros y sabemos que Dios está con ustedes y vengan a pelear con nosotros. Y Dios le dice a Josué, ve porque la victoria te la he dado. Josué siempre está escuchando la voz de Dios. Josué siempre está escuchando las indicaciones de Dios. Aunque ha visto los triunfos, aunque ha visto los milagros extraordinarios, Josué no se puede mover sin una indicación de parte de Dios. Miren, amados, no importa lo que veamos, no podemos movernos por nuestras propias fuerzas, por nuestras propias actitudes o habilidades. Siempre tiene que ser Dios quien nos pueda mover y nos pueda dirigir. Cuando aprendemos eso, entonces vamos a tratar o vamos a tener una fe de conquista que no tiene límites. Dios le dice, ve a la batalla, yo voy a estar contigo. Es más, ya los he entregado en tus manos. ¿Dónde Josué ha escuchado eso? Ya lo ha escuchado de parte de Dios, ¿sí o no? Le dijo cuando iban contra Jericó, los he entregado en tus manos. Haz esto, esto y esto, y lo hizo. Cuando iban a cruzar el Jordán, le dice, vas a cruzar, nada más haz esto, esto y esto, y lo hizo. Ahora otra vez le dice, yo lo voy a entregar en tus manos. Y él va confiado a esa batalla. Él va confiado a esa batalla para poder tener la victoria. La Biblia está llena de momentos en los que Dios demuestra que Él tiene el control sobre todas las cosas, sobre el mar, sobre las murallas, sobre las enfermedades, sobre los espíritus, sobre la naturaleza, sobre todas las cosas. Dios tiene el control. Y en este pasaje el sol y la luna no son la excepción. En este capítulo 10, Dios muestra una vez más el control de todas las cosas, su señorío, su poderío. Cuando Jesús está en la barca con los discípulos y van a cruzar al otro lado, dice que se levanta una tempestad muy grande y él estaba dormido. Y van y le dicen, Señor, despierta que perecemos. Jesús le dice, hombres de poca fe, porque habían visto milagros horas antes. Hombres de poca fe no aprendieron. Jesús se levanta, reprende los vientos y a la mar y se hace una grande bonanza en ese momento. Y ellos dijeron, ¿qué hombre es este? Que aún el viento y la mar le obedecen. Amén. Como que no habían leído Josué. O como que se les olvidó el libro de Josué. El sol y la luna no son la excepción. Dios tiene el control de todas las cosas. Es verdad que Dios tiene control, pero necesita escuchar la voz de alguien para que Él pueda actuar. Necesita escuchar la voz de alguien para que Dios pueda hacer lo que tú y yo necesitamos que Él haga. Humanamente la lucha no era fácil, era difícil, era complicado. El tiempo no alcanzaba. Pero Josué se atrevió a levantar su voz, su mirada al cielo, y no le dijo a Dios, Dios, por favor, que el sol se detenga. Cuando tú tienes la certeza de quién está contigo y tienes una fe de conquista, no hay forma de que puedas dudar de lo que puede pasar. Josué levanta su mirada al cielo y le dice, sol, detente. Luna, no te muevas de este lugar. No dice Dios, por favor, detén el sol. Dios, por favor, detén la luna. No, les habla directamente. Y el sol parece ser que hace caso. Aunque los científicos dicen que en realidad no se detuvo el sol ni se detuvo la luna. Lo que se detuvo fue el globo terráqueo, la Tierra. Eso es más sorprendente. Porque el mundo dicen que la Tierra gira alrededor de su eje y las dos están en el mismo lugar. Entonces, eso es más sorprendente de lo que parece la Biblia, de lo que dice la Biblia, ¿sí o no? Amén. Pero cuando uno sabe quién está con él, no tiene límites para pedir, no tiene límites para levantar su voz, no tiene límites para decirle, Señor,
en tu nombre voy a luchar, voy a pelear, en tu nombre voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Cuando tenemos una fe de conquista, es una fe que desafía lo imposible. Es una fe que hace que lo imposible se vuelva posible, lo inalcanzable alcanzable. Josué no pidió algo pequeño. Él no pidió simplemente más fuerzas o más soldados. Era más fácil decirle a Dios: Señor, envía ángeles para que me ayuden a matar a todos los enemigos. Era más fácil decirle a Dios: Dios, ya había pasado. Unos versículos antes dice la Biblia que Dios había desatado un granizo, de tal manera que el granizo había matado más gente de lo que los soldados habían matado, pero aún así quedaban muchos. Y Josué dijo: si no acabamos con ellos en este día, se nos van a escapar, y mañana van a ser otro problema. Mañana van a ser un problema más. Cuando no acabas con tu enemigo ese mismo día, el día de mañana tu enemigo se va a volver a levantar en contra tuya. Amén. Si hay cosas que dejas a medias, el día de mañana se van a volver un problema para nosotros. Ahorita más se ven los carros. Y Josué tenía que liquidar a todos. Por eso necesitaba tiempo. Por eso necesitaba que no se hiciera de noche. Por eso necesitaba que el sol no se moviera más de ese lugar. Y dice la Biblia que el sol se quedó en medio de donde estaban ellos. Por un día, 24 horas no se movió. Dicen los científicos que ese día no lo encuentran. Hay un día que está desaparecido de la historia. No saben qué pasó. Y todo apunta para ese día de que estuvo Josué en la batalla. Mire lo que hace un hombre que tiene una fe de conquista. Hace que se vuelva loco todo el cosmos, que todo se vuelva a favor de él. Y eso es lo que hace la fe de conquista, que no tiene límites. Hace que todas las cosas se vuelvan a nuestro favor. Amén. Pero no, él podía pedir algo más fácil, pero no, el hombre sabía quién estaba con él. A veces es más fácil ir a pedir préstamo al banco, ¿sí o no? A veces es más fácil ir con el que nos lee las cartas a ver qué nos depara el futuro. A veces es más fácil cosas prácticas. Pero resistir, creer que Dios lo va a hacer, hablarle a la enfermedad, hablarle al asunto financiero, hablarle a las cosas que están en contra nuestras, hablarle a las cosas imposibles para que se vuelvan posibles. A veces no nos atrevemos a tanto, pastor, es que hablamos mucho de realidades, pero es tiempo de hablar más de verdades que de realidades. La realidad dice una, pero la verdad dice otra. La realidad nos pinta un panorama, pero la verdad nos pinta otro panorama según como nosotros queramos verlo. Eso nos enseña que la fe verdadera no se limita a lo razonable. La fe verdadera no se limita a lo razonable. Hay cosas que dices, caray, ¿cómo fue posible? No sé. ¿Cómo lo hizo? No sé. Le dijeron al ciego, ¿quién te sanó? Dijo, no sé, yo lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. Pero ¿cómo lo hizo? No sé. Yo solo lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. Como la ancianita que iban los testigos de Jehová, y no hay testigos de Jehová aquí, ¿da? Y le tocaban la puerta y le decía, oiga, queremos hablarle de nuestra religión. Dijo, ay Señor, pues yo no sé ni leer, ni sé escribir. Dijo, lo único que sé es que Cristo murió en la cruz del Calvario por mis pecados y me perdonó.
y ahora soy lavada con la sangre de Cristo. No, señora, pero queremos adoctrinarla. No, Señor, yo lo único que sé es que en la cruz del Calvario Jesús murió por mí, me perdonó y ahora soy lavada con la sangre de Cristo. Hasta que dijeron esto, no, esta no va a hacer caso, vámonos. Hebreos 11 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe también le habla a las cosas que no son como si fueran. Eso es la fe. La realidad dice que estás enferma, pero la fe dice que estás sana. La realidad dice que no vas a poder llegar al fin de mes, pero la fe dice, la realidad dice que no vas a llegar al fin de mes, pero la fe dice que Dios, nuestro Dios, suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. La realidad dice que no vas a poder llegar a aquel lugar donde has soñado, pero la fe dice que no te limites a pedirle a Dios lo que hay en tu corazón para que la gente pueda ver quién es su Dios y su nombre pueda ser glorificado. Amén. ¿Qué tan grandes son nuestras oraciones? ¿Hasta dónde nos hemos atrevido a pedirle a Dios? Amén. No sé si una vez le conté, pero se lo cuento otra vez. Yo me metí a un compromiso de ir a dar clases a una escuela bíblica en Atlanta cuando vivíamos allá. Y nunca me habían querido dar oportunidad de dar clases. Y un día la hija del pastor me llama y me dice, hermano, nos dijeron que usted quería dar clases en la escuela bíblica. Le dije, sí. Dijo, bueno, hay una oportunidad en Norte Carolina. Era como 1 hora, 40 minutos de mi casa a la escuela. Dije, no, hombre, está bien lejos. Dijeron, bueno, pues es la única oportunidad que hay. Y otro muchacho de la iglesia me dice, oye, yo también voy a ir a Norte Carolina a dar clase, vámonos los dos. Y me animó. Le dije, órale, si vamos los dos, vamos. Y acepté y me fui a dar clase. Ellos me dijeron, le van a dar para la gasolina cuando usted llegue allá, va a dar la clase y cada jueves le van a dar para la gasolina. Dije, bueno, entonces a las 2 semanas cuitió mi amigo. Digo, no, hombre, está bien lejos, ahí nos vemos. Y yo como tenía el compromiso, eran 3 estudiantes. Yo iba 1 hora 40 minutos de ida y 1 hora 40 minutos de regreso por 3 estudiantes. Pero me apasionaba enseñar. Y iba todos los jueves, salía a mi trabajo, llegaba por unos taquitos, bueno, me arreglaba y me llevaba unos taquitos para comer y llegaba a dar clase. Nunca me dieron para la gasolina. Y un día mi carro ya, dije, no, si llego con esa gasolina, si llego a la escuela. Pues le voy a decir al pastor que ahora sí me dé para la gasolina. Ya tenía como 6 meses yendo. Y llegué y di la clase, terminamos, fui a la oficina con el pastor. Le dije, oiga pastor, ¿cómo está? Dijo, bien, ¿y tú? Dije, bien. Me dio vergüenza pedirle $20 para la gasolina. Me dio pena. Y yo entre mí decía, pero pues, ¿por qué pena? Pues si ellos quedaron de ayudarme para la gasolina. Pero no sé, me dio vergüenza. Y ya me salí de la oficina y me subí al carro y prendí. Y ya andaba en la échale, o sea, ya más abajo de la E. Y salieron los estudiantes y le dije, bueno, le voy a decir a este muchacho. Le hablé, hermano, ven. Sí, dígame, pastor. Y me dio pena decirle, préstame $20. Dije, no, nada más quería saludarte. Y me arranqué. Y le dije, Dios, pues tú me traes acá, yo no ando por gusto. Así que, donde se me quede el carro, va a ser tu bronca, no la mía. Y agarré freeway y ahí voy. Y el diablo me decía, y si se te desbarata la bomba de gasolina va a salir más caro. La grúa. Decía, pero Dios,
Dios dijo que estaba conmigo. A mitad de camino, caminé la mitad de camino donde la aguja estaba ya acostada. Y empecé a buscar, ¿sabe cuánto junté de moneditas? 75 centavos de $1. O sea, ni $1, 75 centavos de dólar. Paré en una gasolinera, le dije a la muchacha, 75 cents. What? Digo, 75 cents. Dice, ok, nada más, y ya. Y agarré camino. Dije, Dios, tú me llamaste, tú te encargas. Llegué a casa, como a las 11 de la noche llegué a casa. En la mañana me fui al trabajo, como 25 minutos al trabajo, ya el viernes me pagaban. El viernes podíamos agarrar el cheque desde las 9 de la mañana, y dije, agarro el cheque y a mediodía voy y le echo gasolina. Llegué al trabajo. Antes de ir a cobrar el cheque, me mandan llamar a la oficina y me dice la secretaria, señor Alvarado, siempre los clientes a quienes les trabajamos nos mandan regalos, gorras, camisas, sillas, detalles, y nosotros los rifamos entre los trabajadores y se los entregamos. Quien se lo gana, se lo entregamos. Dijo, en esta ocasión, es la primera ocasión que un cliente nos regala $500. Hicimos la rifa y usted se los ganó. Cuando uno sabe que Dios está contigo, es imposible pedir cosas, o ¿cómo le digo? Es difícil pedir algo imposible. Pero cuando tú sabes quién está dentro de ti, por eso le digo, Josué ya había visto todo. Josué vio el mar abrirse, Josué vio cómo los muros de Jericó se cayeron. Cosas imposibles, no había forma de que eso sucediera. Ahora la fe de Josué, una fe de conquista, le hace hablarle al sol, como que si el sol le hubiera respondido, sí, tú y tu nieve, ¿de qué la quieres? Sí, ahorita me voy a detener porque tú lo dices. Es que en realidad no era la voz de Josué, no era la voz de aquel hombre de conquista, era la voz del Dios mismo que estaba con Josué. Cuando tú y yo nos atrevemos a tener una fe de conquista y no tenemos límites y pedimos cosas imposibles, no solamente es Crispín Alvarado el que está diciendo que Dios haga lo que tenga que hacer, es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que nos impulsa a decir cosas que está más allá de nuestra razón. Es el Espíritu Santo el que nos impulsa a creer las cosas que en nuestra cabeza no tiene forma de que puedan suceder, no tiene forma en que pueda pasar. Pero si Dios está con nosotros, entonces tú y yo vamos a tener una fe de conquista que no tiene límites para pedirle a Dios. Amén. Pero nuestras oraciones a veces es, Señor, lo que se haga tu voluntad, y qué bueno que queramos. Hay cosas que es verdad, podemos decirle a Dios, Señor, que se haga tu voluntad. Amén. Pero hay momentos donde tenemos que pararnos firmes y decir, Señor, o lo haces o lo haces. Y no es hacerle manita de puerco a Dios, ni tampoco es manipular a Dios, ni manipular la fe, sino es tu fe de conquista que tienes en ese momento. Es tu fe de conquista que va a hacer que las cosas sucedan. Hay cosas que nosotros escapan de nuestras manos, no sabemos qué hacer. El pueblo de Israel estaba en una batalla, y dice la Biblia que se me escapa el nombre, ahorita me acuerdo, el rey de ese momento dice que los enemigos eran muchos, y cuando él hace una oración dice, Señor, los enemigos son muchos y nos rodean, y nosotros no tenemos fuerzas, y es más, dice él, y no sabemos ni qué hacer.
No tenemos ni estrategia ni forma de ganarles a estos, mas a ti volteamos nuestra mirada, nuestros ojos. Y dice que en ese momento el Espíritu del Señor vino sobre el profeta y le dice, ve a la pelea, yo estaré contigo, yo los he entregado en tus manos. Y dice la Biblia que cuando ellos fueron a la batalla, Dios les dio la victoria. Es que hay veces que nosotros no sabemos qué hacer con lo que está pasando a nuestro alrededor, en nuestro interior, en nuestra casa. ¿Cómo vamos a vencer los pensamientos que de pronto tenemos en nuestra cabeza? ¿Cómo vamos a vencer las cosas que el enemigo pone en nuestra mente? Porque una cosa es cuando le hablamos a alguien de Dios y le hablamos de la grandeza de Dios, pero cuando estamos solos en la habitación y empiezan los pensamientos a decirnos, tú no eres nadie, tú no vales nada, y empiezan aquellas cosas a revolotearse en nuestra mente y de pronto nos sentimos derrotados, decimos, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Bueno, es ahí donde nuestra fe de conquista comienza a levantarse y le decimos al enemigo, a los pensamientos, es que en realidad yo no puedo hacer las cosas, es que en realidad yo no voy a poder vencer, yo no tengo una estrategia, pero el Dios al cual yo sirvo, Él sí lo puede hacer. Estábamos en Houston y se nos endemonió un muchacho, un señor. Y voy a orar por él y me dice el demonio, tú no puedes, tú no eres nadie, tú no puedes. Dice, la Biblia dice que tienes que ayunar, que solamente con ayuno y oración esto se va. Yo me voy, dice, yo me voy. Así que vete a ayunar 3 días y luego vienes y me sacas. Así me decía. Dije, tienes razón, yo no puedo, ni tengo el poder, ni tengo la autoridad, ni tengo nada para sacarte. Pero lo que sí tengo es el nombre poderoso de Jesús. Así que te largas en este momento. Pegó un grito, cayó al suelo y quedó libre. Es que a veces nosotros en realidad no podemos hacer las cosas. Pero cuando tenemos una fe de conquista que no tiene límites, entonces Dios hará que las cosas sucedan a nuestro favor. Dios respalda la fe de los que confían en Él. Él le dice, sol, detente. Luna, detente. Y Dios respalda la fe de él. Dios respalda la fe de esa voz, de esa persona. Dios respalda en ese momento la oración. Dios tiene que hacerlo porque entonces, si Dios dijo que estaría con nosotros, entonces, ¿cuándo va a estar con nosotros? ¿Cuando las cosas estén bien? ¿Cuándo Dios va a estar con nosotros? ¿Cuando tengamos la cuenta en el banco bien? ¿Cuando tengamos trabajo estable bien? ¿Cuando las ventas del negocio estén bien? Pues eso es muy fácil reconocer que Dios está con nosotros. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no van bien? Cuando en el banco, en lugar de tener +1, tenemos -20. ¿Qué pasa cuando el negocio no va como quisiéramos? ¿Qué pasa cuando entregamos currículums y no nos llaman? Decimos, caray, pero ya he dejado 20 currículums y nadie me llama. ¿Qué vamos a hacer? En ese momento es cuando nuestra fe tiene que salir adelante y saber que Dios está con nosotros. Cuando el diagnóstico no es nada alentador. Hace unos días me habla alguien, o bueno, más bien me manda mensaje a alguien y me dice, ora por mí, me acaban de detectar unas situaciones y estoy muy triste. Le digo, mira, lo único que te puedo decir es que Dios sigue haciendo milagros. Y Dios sigue teniendo poder para sanar cualquier enfermedad y cambiar cualquier diagnóstico. Si tú lo crees, Dios lo puede hacer. Amén. Si es fácil decirlo desde este lado. Si es fácil decirlo cuando no tienes nada, cuando no te pasa nada. Pero tampoco te estoy diciendo algo que no hemos vivido, algo que no hemos experimentado, es algo que lo hemos vivido desde los momentos más difíciles, en los momentos donde crees que todo es un fracaso y crees que todo se derrumbó, como dice el canto. Pero
Ahí es donde Dios muestra su poder, muestra su amor para con nosotros, muestra su poder en medio de nuestras debilidades. Dice que su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Dice Pablo, entonces me gozaré en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy más fuerte. Diga el débil, fuerte soy. Amén. Entonces, cuando las cosas no van bien, es donde debemos de confiar más en Dios y atrevernos a hacer oraciones que nadie se ha atrevido a hacer. Pedirle a Dios cosas que nadie se ha atrevido a pedir. Ni Moisés, que vio la gloria de Dios y que platicaba con Dios cara a cara, ni Moisés hizo que el sol se detuviera. Pero Josué se atrevió a hacer algo que Moisés no se atrevió a hacer. Amén. Jesús dijo, las cosas que yo hago, ustedes las harán mayores que yo. ¿Y por qué no nos atrevemos a hacerlas? ¿Quién es mentiroso, Dios o yo? Pues yo. Amén. El sol se detuvo, la luna se paró y el día se alargó. La Biblia misma dice, no hubo día como aquel, ni antes ni después de él. No ha habido día como ese día, ni antes en Moisés, ni después de Moisés. Elías hizo que descendiera fuego del cielo. Increíble. Amén. Porque ese también fue otra locura de un hombre. Puso el altar, lo bañó de agua, hizo una zanja, dijo, échenle agua para que después no haga con que a Panchita la bolsearon, me dicen, llénenlo de agua, tápenlo de agua. Y dijo, Señor, ahora muéstrales que tú eres el Dios verdadero. Y en ese momento cayó fuego del cielo, se consumió el agua y el holocausto, y se dieron cuenta que Dios era real. Pero dice la Biblia que aún eso no se comparaba con lo que Josué hizo. Aún eso no se comparó con lo que Josué hizo. Hay la historia de los valientes de David, que dice, me gusta mucho porque ustedes lo están leyendo, y dice que hubo tres, que un día David dijo, ay, ¿quién me diera de beber del agua de Jerusalén? De Belén. ¿Quién me diera agua del pozo de Belén? Y los tres escucharon. Y dice que irrumpieron en el lugar de los enemigos. Irrumpieron, quiere decir, entraron, mataron gente, agarraron agua y se la trajeron al rey. Dijo, rey, usted quería agua, aquí está. Es del pozo de Belén. Dice que David la agarró, dijo, ¿cómo? ¿Ustedes fueron? Sí, nosotros nos fuimos y iba a decir no la partimos, pero no se ve feo. Fuimos y matamos a quien teníamos que matar para traerle agua. Y luego dice que otros mataron a tantos, a 300, a 500, a miles. Dice, pero no se comparaba con lo que hicieron estos tres. Y el otro mató tanto, pero no se comparaba con lo que hicieron estos tres. Y el otro hizo tantas cosas, pero no se comparaba con lo que hizo esos tres. Y aquel hizo esto, pero no se comparaba a lo que hicieron aquellos tres. Amén. Aunque Elías también hizo llover fuego del cielo, pero no se comparaba con lo que Josué hizo. A lo mejor es una locura lo que le estoy diciendo. Pero cómo me encantaría tener una fe sin límites, decir, le voy a dar. Si voy a pisar el agua, pueden pasar dos cosas. O camino sobre ella, o me hundo. ¿Sí o no? Voy a darle hasta donde tope. ¿Qué puede pasar? Que me den la torre. ¿Cuántas veces me he dado en la torre? Y aquí andamos. Aquí estamos. Aquí vamos. Hemos visto la mano de Dios siempre.
El universo obedeció la voz del Creador, porque Dios estaba respaldando a Josué. Dios no estaba limitado por las leyes de la ciencia ni por el tiempo. Es el Señor sobre todas las cosas. Él es el Dios que está por encima de todas las leyes habidas y por haber. Dios está por encima de nuestra razón. Dios está por encima de lo que tú y yo nos atrevamos a pedir. Dios es capaz de hacer lo que tú y yo nos atrevamos a decirle que haga. Simplemente hay que tener la fe de conquista, una fe que no tenga límites. Hay que atrevernos a decir las cosas como deben de ser, a las cosas que no son como si fueran, a las cosas que no parecen ser como quisiéramos que fueran. Dice la Biblia, hay que llamarle a las cosas que no son como si fueran. Y ahí nos cuesta trabajo. Ahí es donde nos cuesta trabajo llamar las cosas que no son como si fueran. Oramos nosotros mucho por una niña en Tennessee, en la iglesia. No salió, ella nació y no salió del hospital por 8 meses, 9 meses. Y yo le decía a la iglesia, Dios va a hacer un milagro. Estamos orando, Dios va a hacer un milagro, Dios va a hacer un milagro. Y cuando falleció la niña, estaba yo predicando en el funeral. Y alguien se me acerca y me dice, ¿te vas a seguir atreviéndote a decir que Dios hace milagros? Porque hace una semana decías que Dios iba a hacer un milagro en la niña y hoy predicaste en su funeral. ¿Vas a seguir diciendo que Dios hace milagros? Me acuerdo que agarré mi Biblia, le dije, nunca me cansaré de decir que Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios que hace que las cosas imposibles se vuelvan posibles. Porque así como hemos orado, hemos visto el deceso de gente, pero también como hemos orado, hemos visto la mano poderosa de Dios. Pero eso no nos debe de detener para seguir creyendo que Dios hace cosas extraordinarias y poderosas. La victoria es del Señor por tu fe. La fe nuestra va a determinar el tipo de victoria que queramos tener. La batalla fue larga, pero Dios dio la victoria. Los enemigos quedaron derrotados y escondidos. Israel pudo descansar porque Dios peleó por ellos. Cuando tú y yo nos atrevemos a abrir nuestra boca para determinar o para decir, no me gusta mucho la palabra declarar porque de pronto trae muchas cosas, pero lo que sí creo es que cuando nosotros nos atrevemos a abrir nuestra boca para determinar, para decir, para pedir algo que parece imposible, Dios entonces, algo sucede en nuestro corazón, algo sucede en nuestra atmósfera, algo sucede en nuestro alrededor, como que Dios comienza a soplar un viento a favor de nosotros, como que las cosas se empiezan a acomodar y se empiezan a alinear, y de pronto algo sucede, algo que no estaba en nuestro presupuesto, algo que no estaba en nuestra mente, porque tampoco es que nos imaginemos cómo Dios lo haga, porque ahí también perdemos todas. Yo siempre le he dicho a Dios, si tú dices que me vas a bendecir, yo tengo unas muy buenas ideas cómo lo hagas. A un narcotraficante se le caiga una bolsa de dinero y yo me la encuentre, 3 milloncillos. Con eso hago departamentos. Ahora que ayer fuimos a Brosville, a Corpus, a ver a una amiga de nosotros. Oiga, hay iglesias por todas partes. Dice, mira, es una iglesia, mira, es otra iglesia. Y
Mira, es otra iglesia, iglesias por todas partes. Que cómo no hay piedras así para rentar una. Y hasta se me ocurrió la idea, Beto, Ruti. A ver si hacemos naves para iglesias y las rentamos. ¿Qué? Sí, cuadro así como este te lo rentamos. De cartón. Pero iglesias por todo. Bueno, es que no le estaba diciendo eso, le estaba diciendo otra cosa. Ya se me olvidó. ¿Por qué le dije eso? Pero antes de eso, ya se va el avión. Sí, gracias. Y yo le digo a Dios, pues es muy fácil eso, o sea, ¿qué te cuesta que a alguien se le... O sea, uno piensa, uno se imagina cosas, dices, así de esa manera es más fácil, Dios, para ti, no te metes en tantas broncas. Es más, en Génesis dice que Dios, por su palabra, hizo que un árbol creciera y diera su fruto según su género. ¿Qué te cuesta decir una palabra, Señor, que diga Dios, que un árbol en el patio del Pastor Crispín produzca dólares y billetes mexicanos? Y billetes mexicanos. O sea que para Dios no es nada difícil. Pero Dios dice, tengo otra idea. Te quiero bendecir, pero diezma. Señor, se va a tardar más. Porque no es como nosotros pensamos, es como Dios lo determina hacer. Y a veces Dios nos sorprende de esa manera. A veces Dios lo hace de una manera tan increíble. Amén. Que a veces uno dice, bueno, Dios va a tocar a alguien, no sé, que traiga un Mercedes-Benz o... Y una vez sí me pasó, una vez. Pero yo dije, Dios, hay tantos doctores en la iglesia, gente que... 1,000 pesos, Dios, 1,000 pesos. Y me habla alguien y me dice, ¿dónde está? Le digo, aquí en la oficina de la iglesia. Ahí voy para allá. Ni doctor, ni carrera. Pero llega y me dice, esto viene de parte de Dios. Me da un sobre, se da la vuelta y se va. Le digo, espérate. Y dice, no. Ni me diga nada, pues se los quito. Y eran los 1,000 pesos que necesitaba. Porque Dios así actúa, de las formas que menos nos imaginamos. Mas sin embargo, cuando nos atrevemos a tener una fe más drástica, sin límites, es probar a Dios. Dios dice, probadme en esto, si no yo abriré las ventanas de los cielos. Y no estoy hablando de diezmos, estoy hablando de la fe, porque en los diezmos va incluida la fe. Pruébame en esto, prueba tu fe en esto, que al momento en que tú dejes, yo voy a abrir las ventanas del cielo y derramar mi bendición hasta que sobre y abunde. Entonces, si Dios nos reta a hacer que Él haga las cosas que a nosotros nos parezca imposible, ¿por qué no retarlo? A ver, Dios, si tú sabes que estoy batallando en esto, ¿por qué no lo haces? Y yo te hablo a ti ansiedad, te hablo a ti depresión, así como Josué le habló a la luna y al sol. Háblele a las cosas que le están pareciendo una complicación para usted, para que usted y yo podamos ver la mano de Dios. El sol en ese momento se convirtió en un problema para Josué, y Josué le habló al problema, no le habló a otra cosa, sino a lo que le estaba impidiendo disfrutar de la bendición de Dios y de ver la mano de Dios a su favor.
sol, detente. Necesito que te detengas, porque para lo que Dios va a hacer, el sol no puede caminar ni 1 milímetro más. Y el sol se tuvo que detener, porque un hombre se atrevió a hablar. Y dice la escritura que leímos, y Dios se atrevió a responder a la voz de un hombre. Si Dios se atrevió a responder a la voz de un hombre, Dios también se puede atrever a responder a la voz de una mujer, de un hombre de la iglesia Kislev en Villa de Fuente. Y a lo mejor ese día va a marcar tu historia, va a marcar tu familia, va a marcar tu negocio, va a marcar la historia, porque vas a entender que cuando Dios te da una fe de conquista, es una fe sin límites. Y Dios va a hacer las cosas que para nosotros parecieran imposibles. Termino. Dicen que iba un piloto en el avión y algo sucedió, que no tenía gasolina, no tenía el líquido para poder llegar a aterrizar. Y él hizo esta oración, dijo: Dios, tú eres el único que puede hacer que las cosas imposibles sean posibles. Solamente permíteme llegar a casa y voy a vivir toda mi vida agradecido. Siguió volando hasta que llegó y aterrizó. Cuando los mecánicos empezaron a checar el motor y empezaron a checar al avión, se dieron cuenta que no había ni una gota de combustible en el tanque. Ellos dijeron: no hay forma de que él pudiera volar tantos kilómetros o tanta distancia sin una gota de combustible. Y aquel piloto dijo: tienen razón, para nosotros no es posible, pero para Dios no hay nada imposible. No sé qué es lo que tú quieres pedirle a Dios en esta mañana, pero si nos atrevemos a decirle a Dios: Dios, hoy quiero pedirte por la sanidad, por la economía de mi familia, por la salvación de mi familia. Hoy quiero ver tu mano. Y llámele a las cosas que están impidiendo ver. Llámele a la ansiedad. Llámele a la depresión. Vete de mi familia, no tienes parte ni suerte. Llámele a la escasez económica. Tú no tienes parte ni suerte. Yo soy bendecido, soy hijo de Dios, soy hijo del dueño del oro y de la plata. Así que no tienes parte ni suerte. Los acreedores están agobiando nuestra vida, pero Dios tiene el poder para poder ayudarnos y solucionar todo tipo de situación y de problemas. Estamos cansados de luchar con la misma situación. Es el momento de decirle a Dios: Dios, haz algo a favor de nosotros, y deje que Dios comience a operar en nuestro corazón. O quizás usted le pueda decir a Dios esta mañana: Señor, dame una fe de conquista que no tenga límites. ¿Quiere ponerse de pie, por favor? Padre, te adoramos.